Bienvenidos a un episodio más del podcast Libres para Elegir Elecciones 2026. Hoy tenemos a una invitada especial que es la candidata presidencial Laura Fernández, candidata del Partido Pueblo Soberano. Es la segunda visita, Laura, que haces aquí a este podcast y hoy te estoy invitando para hablar del plan de gobierno. ¿Cómo estás? Buenos días, encantada, muy contenta, sí, segunda vez y ojalá que haya tercera y cuarta. Me encanta el podcast, lo sigo y me parece que es extraordinario para informar al país sobre las futuras elecciones. Eso es lo que buscamos, un voto informado. Y aquí para entrar en materia, Laura, la primera entrevista que tuvimos acá, hablamos de lo que se venía, la conformación de la nómina de diputados que están en proceso de elaboración del plan de gobierno. Ya eso quedó atrás, pero hablemos entonces de cómo se siente Laura Fernández con la nómina de diputados que conformó, porque han mencionado reiteradamente que aspiran a sacar mínimo 38 diputados, y cómo se siente con el plan de gobierno que presentaron hace poquitos días. Con las dos cosas me siento muy satisfecha. Con la nómina de diputados muy bien. Siento que vamos a tener una asamblea legislativa con gente de un mucho mejor nivel del que tenemos actualmente. Tenemos abogados especialistas, economistas, una ingeniera, educadores, gente que cree exactamente en la misma visión de desarrollo de Costa Rica que el movimiento rodriguista, gente muy comprometida. Incluso hemos tenido ya 3 talleres de formación a esos futuros diputados en temas como justicia, lucha contra la impunidad, seguridad pública. Tuvimos otro espacio también relacionado con temas de discapacidad y mejoras en las políticas sociales del país. Otro con temas fiscales, tributarios, donde dejamos claro el mensaje de no más impuestos y no más gastos sin una fuente de financiamiento identificada. Entonces yo con los diputados la verdad que me siento muy contenta. Vamos a tener una buena bancada. Hay representantes excelentes, por ejemplo, voy a mencionarle Limón. En Limón el primer lugar es un abogado y también ingeniero agrónomo, don Osvaldo Artavia. Que estuvo al frente del Instituto de Desarrollo Rural del INDER. Estuvo al frente del INDER, pero también tiene mucha experiencia parlamentaria. También, sí. Otto, vos recordarás que Osvaldo trabajó en la Asamblea Legislativa. Sí, muchos años. Él es una persona con muchísima experiencia y además con mucha sensibilidad social. No tiene curva de aprendizaje con los temas legislativos. La que va en segundo lugar es una joven afrocostarricense, Cristel, que es una muchacha también administradora de empresas, con experiencia probada en temas relacionados con gerenciamiento de proyectos, una mujer líder de la comunidad afro en Limón, pero también muy empapada de las necesidades de Limón, de los proyectos de desarrollo. En Punta Arenas encabeza Roiner Mora, exministro del deporte de nuestro país, ¿Cómo no? Un líder increíble con una fuerza en todo el territorio nacional. El segundo lugar de Punta Arenas, doña Isabel Camareno, ¿Cómo no? administradora de empresas, con una larga trayectoria en el movimiento cooperativo costarricense, que tiene claros proyectos de desarrollo de por dónde es la cosa. En Heredia, Marta Esquivel, expresidente de la Caja, exministra de Trabajo, exministra de Mideplan. Juan Manuel Quesada, que ustedes lo conocen, Claro. en fin. Que estuvo en Recope y luego en el Instituto Costarricense de Acueductos Alcantarillados. En el AIA, si hablamos de Alajuela ni para qué. El primer lugar es don José Miguel Villalobos, que ustedes lo conocen. Así es. Él va a llevar el estandarte de las reformas en el Poder Judicial, las reformas en el Código Procesal Penal, todo lo que queremos hacer para inclinar la balanza y que tengamos un sistema que para recuperar una balanza que está desbalanceada. Por supuesto. Para recuperar el balance. Y para la gente que nos está escuchando, recuperar el balance ¿en qué? En que nuestro país se volvió garantista de los delincuentes y no de las víctimas. Nuestro país le da más seguridad jurídica a los que cometen los delitos que a las personas que sufrieron y fueron víctimas de esos delitos. Eso tenemos que volverlo a equilibrar. En Alajuela también, doña Zaira Murillo, una ingeniera en segundo lugar por Alajuela de Ciudad Quesada, una mujer que de tú a tú conmigo habla de temas de inversión pública, de modelos de alianza público-privadas, cómo transformar los temas de concesión de obra pública en nuestro país, una mujer joven, sancarleña,
que le hará un aporte increíble al país en eso. El tercer lugar, don Gerald Bogantes, doctor en Derecho Laboral, una persona provida, cercana también a muchos grupos sociales del país. En San José, bueno, muchos conocidos ahí, como empezando Nogui. por Nogui Acosta, ministro de Hacienda, y además con una trayectoria de experiencia parlamentaria vasta. ¿Sí? Por supuesto. Entonces, en síntesis, Guanacaste, por ejemplo, me gusta mucho y quiero mencionarla con especial relevancia, doña Cindy Murillo, una empresaria del sector turístico, una mujer emprendedora, profesional, administradora de empresas, de Tilarán, el primer lugar, Nayuribe Guadamuz, sí. el segundo, Daniel Cizar, que ustedes lo conocen, abogado, con una trayectoria muy buena, oriundo de la Cruz, pero reside en Liberia desde hace, me parece que un par de décadas o más, según me comentaba. Así que la verdad, Otto, yo contenta con los candidatos a diputados, gente de buen nivel y gente que tiene claro por dónde es. Y sobre el plan de gobierno. Sí, porque para esta entrevista yo me leí el plan de gobierno. Qué dicha. Sí, saqué el rato y lo leí todo, desde la primera página hasta la última. Me encontré inclusive hasta 2 errores ortográficos. Bueno, mire. luego se los señalo. Claro, decímelos para mandar sí, en la página 34 hay una duplicación de una partecita, ¿ves? Okay. Es para que veas el nivel de detalle con el que leí el plan de gobierno. Me encantará que me digas las impresiones porque es un documento que yo misma redacté, preparé, con obviamente muchísimo apoyo de otras personas más que formaron parte del equipo de trabajo que formuló el plan, pero yo me siento súper satisfecha y es que, cómo no, si yo fui ministra de Planificación Nacional y Política Económica, realmente que por supuesto mi sello personal de especialista en estos temas está en el plan. El plan es una carta de navegación de hacia dónde vamos a seguir conduciendo la toma de decisiones en el país. Acabas de mencionar hacia dónde vamos a seguir conduciendo y de alguna forma en la carátula se habla del partido, el gobierno de la continuidad. Vemos en las vallas o vemos ya en signos externos hablar del continuismo, la continuidad. Hablemos un poquito de eso. ¿Qué cosas están pendientes, se quedaron pendientes de estos 4 años que podrán concretarse de ser electa Laura Fernández, presidenta de Costa Rica, a partir de mayo entrante? Bueno, lo primero que quiero decir, Otto, es que yo me siento orgullosísima y honradísima de ser la candidata de la continuidad de este gobierno. Primero, yo no sé vos que tenés tanta experiencia política, pero ¿cuándo recuerdas a un presidente con el apoyo popular que tiene don Rodrigo Chávez? Bueno, no sé, le llevo el pulso a la política hace 30 años, 35 años le llevo el pulso a la política. Tengo 65, imagínate, 65, me acabo de convertir en adulto mayor. Pero desde los 25 años que le llevo el pulso, los últimos 40 años, nunca he visto un presidente con los niveles de apoyo hacia el final de su mandato. Por supuesto, entonces imagínese el honor tan grande y la responsabilidad tan grande que es para mí tomar la estafeta de un presidente con ese apoyo popular y con ese amor del pueblo de Costa Rica. Eso es un enorme privilegio y es es un sentimiento de un gran orgullo el que yo siento de tomar la estafeta de don Rodrigo Chávez. Hay muchos temas importantes a los cuales hay que darles continuidad. Primero, recuerden que este gobierno lo que ha tenido de apoyos en la Asamblea Legislativa son 8 de 57 diputados. Las agendas de reforma del Estado, proyectos de ley importantísimos para hacer más eficientes las instituciones públicas, para cerrar brechas de desarrollo, para mejorar incluso la gestión de los fondos públicos. Todos esos temas no han visto la luz por falta de voluntad política en la Asamblea. De hecho, te interrumpo en ese tema porque me acuerdo haberte entrevistado como ministra de Planificación para el programa que yo tengo de A Doble Nudo Entrevistas. Y ahí hablamos sobre precisamente aquellos proyectos que salieron de mi DEPLAN para eliminar desconcentraciones máximas de una serie de órganos adscritos a diferentes ministerios. Estaban creo que los del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Agricultura, no sé si del Ministerio de Salud habían de varios Cultura, habían de varios ministerios, se eliminaban las desconcentraciones máximas para que estos órganos con desconcentración máxima pasaran a ser de desconcentración mínima, eliminando las juntas directivas y las duplicidades que se dan en gasto administrativo. Nada de eso caminó. Nada de eso caminó, Otto. Reformas importantísimas que este gobierno quería hacer. ¿Para qué?
para que las instituciones le den mejores servicios a la gente. Las instituciones no son fines en sí mismas, hay que estarlas actualizando. Un día de estos que estaba yo estudiando el tema de la educación en nuestro país, que tantas reformas necesita, la ley de educación va a cumplir 70 años de vigencia. O sea, ¿qué país contemporáneo puede sostener un modelo educativo de punta como lo necesitan los costarricenses con una ley de hace 70 años? En agricultura, que tanto se habla de las necesidades del sector agrícola, la ley que regula el sector agrícola en el país va para 40 años. Yo la leía un día de estos a fondo. Conceptos, por ejemplo, agricultura de precisión, cambio climático, gestión de riesgos a desastres naturales, seguros de cosechas, esos términos que son donde hay un vacío enorme, ni siquiera están presentes en las leyes. Entonces, este gobierno lamentablemente no tuvo apoyo en la Asamblea Legislativa para sacar adelante proyectos que son muy importantes en materia de seguridad. Todo el fortalecimiento del sistema penitenciario no se pudo realizar. Todas las reformas para endurecer penas en el Código Procesal Penal Juvenil y otros más están totalmente varadas y el gobierno nunca tuvo apoyos. Proyectos de inversión pública. ¿Cómo va a ser posible que Ciudad Gobierno y la Marina de Limón, Otto, no pudieran ver la luz, siendo que Ciudad Gobierno es un proyecto que le ahorra al país mínimo 23 millones de dólares al año? ¿Qué significan 23 millones de dólares? Significan casi 50 escuelas nuevas por año. Significan carreteras, significan puentes, significan nuevas delegaciones policiales, equipamiento. O sea, ¿cómo puede ser posible que la mezquindad política de la Asamblea Legislativa no dejara que este gobierno pusiera a andar proyectos de esa naturaleza? Le voy a mencionar otro que, además de Ciudad Gobierno y la Marina de Limón, a mí me duelen muchísimo: el seguro para las cosechas y para los productores agropecuarios del país, un sector tan sensible a los embates climáticos. Y usted sabe que este gobierno logró identificar recursos para colaborar con las primas de esos seguros y que nuestros agricultores y ganaderos no se vean tan afectados financieramente por las inclemencias del tiempo. Y la Asamblea Legislativa, 2 meses duró el proyecto en discusión y lo archivaron, Otto. Es que esas son las cosas verdaderamente que dan vergüenza de la Asamblea Legislativa y son temas donde definitivamente yo pienso que tenemos una oportunidad en el próximo gobierno con una nueva bancada oficialista, ojalá mucho más grande, de la mayor cantidad de diputados posibles para poder echar a andar todos estos temas que definitivamente se quedaron pegados en la agenda de trabajo de don Rodrigo Chávez. En mayo del año entrante, 1 de mayo, que arrancan los nuevos diputados, y el 8 de mayo, que arranca el nuevo periodo presidencial, coincide con el inicio de sesiones extraordinarias. Uno de los problemas que yo veo desde afuera que sucedió con la administración de Rodrigo Chávez es que cuando él asume su mandato, no tenía en la tubería, en el orden del día de las comisiones, plenarios, proyectos de su autoría, proyectos de su gobierno, porque estaba empezando y él ganó en segunda ronda, entonces estaba conformando gabinete, viene todo el tema de la curva de aprendizaje de ministros, etcétera. Eso no va a suceder en esta siguiente administración, en un eventual caso de que Laura Fernández sea electa presidenta, en el sentido de que ya hay proyectos de ley en la Asamblea Legislativa que podrían estar ya para conocimiento de los diputados entrando nomás. ¿Qué proyectos ves vos que efectivamente los diputados tienen que ver o sí que conocer y que ojalá puedan aprobar entrando nomás en mayo entrante? La reforma del mercado eléctrico nacional. Otto, ¿cómo va a ser posible? Un día de estos sacaba números, 35 años tiene este país discutiendo la modernización del mercado eléctrico, mientras la gente de la región Brunca, la gente de muchos puntos de Cantón Central de Punta Arenas, la gente de Occidente, de Limón, quieren inversión, quieren empresas, quieren seguridad jurídica, quieren mejorar su calidad de vida, y la gran pregunta es ¿cómo? Si no hay
suficiente cantidad de energía eléctrica y en la calidad que se requiere. La gente no entiende muchas cosas de por qué aquí no puede venir una empresa en zona franca. Es la gran pregunta que muchos alcaldes a mí me hacen. Yo les digo, bueno, miren, hay que avanzar y poner al país al día. La reforma del mercado eléctrico nacional es una prioridad que nos va a habilitar muchísimo en competitividad. Otro tema vital que, como veo yo, la Asamblea no lo van a sacar. 25 años tiene Costa Rica 4-3. de discutir 4 por Sí. 3 y todavía un candidato a la presidencia de la República dijo hace poco que el Parlamento es para parlamentar el tiempo que sea necesario. Yo no creo eso. Yo no creo que Costa Rica se merezca que parlamenten 35 o 25 años para reformas que son necesarísimas para mejorarle la calidad de vida de la gente. Otro tema vital, Otto, que va a ir en esa convocatoria a sesiones extraordinarias el primer día del futuro gobierno, la reforma del INA. Mire, el INA es un cascarón que no está atendiendo a tiempo las necesidades de formación de las personas en Costa ¿Y Rica. cuál sería la reforma ahí en el Hay una INA? reforma planteada desde hace un buen tiempo en el INA y también a formación dual. Otto, el INA tiene que tener un modelo de contratación que no es ¿O no? igual que el del Que sector es un público. poco buscar algo que sea como el de Procomer. Por Era algo que se había planteado hace mucho tiempo, pero nunca caminó. El INA tiene que tener flexibilidad de horarios, tiene que tener total flexibilidad para contratar instructores en las carreras donde haya demanda en el mercado. No puede ser que tengamos un modelo de contratación de personal en propiedad, como le conocen Sí. en el sector público, porque entonces tenemos en propiedad, en la planilla, instructores en carreras que ya no tienen ninguna Sí. demanda laboral. Sí, requiere mucha mayor flexibilidad. Sí. Digitalización. Yo que soy mamá de una niña de 3 años, normalmente, después de que yo termino mi jornada laboral, cuando llego a la casa, yo sigo con otra jornada, pero doméstica en mi casa, de cuido de mi hija, le alisto la lonchera, etc. Yo voy terminando a las 11 de la noche mis cosas, normalmente, personales, laborales y familiares. ¿Qué me impide a mí a las 11 de la noche conectarme a un módulo de Lina totalmente digital para trabajar en esa hora conectada a una plataforma tecnológica que me permita certificarme bilingüe, que me permita certificarme técnico en ciberseguridad, técnico en lo que yo quiera? Pero ¿por qué Lina me tiene que imponer un horario de oficina, un horario de 8 a 4, presencialidad, cuando la gente lo que necesita es algo diametralmente opuesto? Y el que diga que eso se puede hacer siendo solo presidente de la República, sin reforma legal, es una persona que engaña al pueblo de Costa Rica, porque ese tipo de cosas necesariamente tienen que pasar por la Asamblea Legislativa. Esas reformas, Otto, que están ahí empantanadas. La explotación del oro también. Uy, el ese de Cruzitas. ya fue dictaminado. Yo creo que ya, ese tal vez lo saquen. yo soy muy escéptico todavía. Yo Sí, creo sí, ojalá sí. lo sacaran. Ojalá Lo sacaran. Pero si no lo sacan, es parte de los proyectos que entrarían a conocerse en primer debate en el plenario, empezando el periodo presidencial siguiente. Sí. Parte de lo que estará en la cañería. Habrá otros que fueron archivados que hay que volverlos a presentar, pretenden volverlos a presentar ahorita para que estén ya acomodados en comisiones. ¿Cómo está la estrategia parlamentaria para poner a los diputados a trabajar la cantidad de horas que se requieran para sacar los proyectos en las comisiones dictaminados y luego forzar su trámite y acelerar su trámite en el plenario? Bueno, incluso yo ya he hablado con la fracción, con doña Pilar Cisneros, y ella y yo sabemos que muy pronto vamos a empezar a presentar proyectos nuevos que queremos dejar ya avanzados con esta Asamblea Legislativa, que se ganen ya los tiempos de publicación, que se ganen los tiempos de la formalización de las consultas y demás, y que empiecen el trámite legislativo de previo al cambio de gobierno, para que cuando el nuevo gobierno entre, como usted muy bien lo diga, haya ya una abundancia de proyectos de ley en la corriente legislativa, ya avanzando con número de expediente asignado y demás, y que rápidamente puedan ponerse en marcha en el próximo gobierno. Uno de los temas polémicos del plan de gobierno que presentaste es lo de la suspensión temporal de las garantías. Sí.
No es algo nuevo en el sentido que dos candidatos presidenciales, también uno de ellos, primero Fernando Zamora, doctor en Derecho Constitucional, ya lo había incorporado en su plan de gobierno que había anunciado unas semanas antes. El otro que lo mencionó también fue Fabricio, que incluso yo lo entrevisté en este podcast y me hablaba de esa suspensión temporal de garantías, de acuerdo a lo que permite la Constitución. Sí. Y menciono eso y acabo de hacer ese énfasis porque una de las críticas que vi hacia Laura Fernández, que no las escuché ni las vi a las propuestas de Fernando Zamora ni de Fabricio Alvarado, me parece que no estaban ajustadas a lo que dice el plan de gobierno, porque el plan de gobierno dice es, se va a solicitar a la Asamblea Legislativa de acuerdo a lo que la Asamblea Legislativa defina, la cantidad de tiempo que define la Asamblea Legislativa, etcétera. No es que el presidente toma la decisión y manu militari impone esa restricción de las libertades individuales. Tal vez si puedes compartir un poco tu reacción a esas críticas y a esos señalamientos de una gran cantidad de personas a ese punto del plan de gobierno. Mire, Otto, estar en mi posición en esta campaña electoral hace que todos los ataques se concentren hacia mis propuestas. Y la verdad, eso me tiene sin cuidado, le soy muy honesta. Lamento mucho que hayan medios de comunicación, la prensa canalla, ¿para qué voy a negar? Que sacaron titulares completamente falsos tratando de confundir a los costarricenses. Lo que yo he planteado en el plan de gobierno es completamente constitucional. Como usted lo dice, está en el artículo 121. No depende de mí, sino que depende de la Asamblea Legislativa aprobarlo. Y esto que yo estoy planteando es una medida extrema. Es en un caso de un crecimiento incontrolado de la delincuencia en el país y de delitos graves, como el sicariato, como el narcotráfico. Y para explicarle a los costarricenses, esto no pone en riesgo la libertad de la gente buena, la libertad de las familias. ¿Qué significa esto? Que yo he planteado que si en algún momento ante una escalada de violencia de estos delitos tan graves, según los mapas de inteligencia policial, que a uno, yo que estuve en el Consejo Nacional de Seguridad, porque los ministros de la presidencia manejamos cuerpos de policía, y usted lo sabe, por ley, en esos mapas de inteligencia ya se sabe dónde están los sicarios. Están en tal punto, en tal cuadra del barrio tal de Chacarita de Punta Arenas. Están en tal cuadra, en tal punto del barrio tal de Limón. Están en tal punto del barrio tal de Pavas, de Desamparados. Esa es la medida que yo aplicaría. En el punto tal, en las cuadras tales del barrio tal, en tales días vamos a aplicar una medida de excepción. ¿Y eso qué es? Eso no es un toque de queda que le dice a toda la gente del país, como en la pandemia, usted no puede salir de la casa. No, eso significa que yo le solicitaría a la Asamblea un levantamiento de garantías para que la policía pueda entrar a esos lugares ya identificados con cuadras y coordenadas y saquen de circulación a esos maleantes y los metan a la cárcel sin el proceso que determinan las normas, que son que estén infragantis o con una orden de captura bajo inteligencia policial. Esto lo que hace es proteger la libertad de la gente buena. Miren, todos esos barrios que he mencionado y en otros más, viven familias buenas, gente honesta, que todos los días, Otto, vive atemorizada de vivir ahí. Entonces, en el plan de gobierno hay una serie de estrategias muy robustas en materia de combate al crimen organizado, como cuáles, como fortalecer las sanciones en Costa Rica. Nosotros nos volvimos un paraíso de la impunidad. El uso intensivo de tecnología, incluso desarrollar un centro de mando y control, un C7 y una plataforma soberanía. Viene toda una estrategia para reivindicar a los cuerpos policiales. O sea, no es que esta va a ser mi primer medida. Sin embargo, Otto y personas que nos están viendo y escuchando, yo no voy a permitir que Costa Rica se convierta y que aquí nos pase lo que le pasó hace algunos años a El Salvador. Yo no me voy a esperar que a nosotros nos pase lo que le pasó a México o que a nosotros nos pase lo que le pasó a Colombia y que sea demasiado tarde para recuperar la seguridad. No, señores, eso no es lo que el pueblo de Costa Rica espera de un próximo mandatario. Y si tenemos una escalada, repito, de ese tipo de delitos donde se mata gente
donde los narcotraficantes toman control de barrios determinados como pasaron en estas otras partes de nuestro continente, a mí no me temblaría el pulso para pedirle a la Asamblea Legislativa que lo haga y que podamos, repito, sacar de circulación a esos maleantes y darles inmediatamente prisión preventiva. Hay otro tema en el plan de gobierno que ha generado algunas críticas de ciertos sectores del país que cuando escuchan Agenda 2030 se les crispa la piel y consideran que todo lo que suena a esa Agenda Mundial 2030 debe ser rechazado. En el plan de gobierno se menciona que se va a cumplir con objetivos de la Agenda 2030 relacionados con el desarrollo económico y no así en la parte de valores donde siempre se van a mantener valores muy a favor de la familia, a favor del derecho a la vida de la persona no nacida, etcétera. Tal vez si puedes explicar un poquito esa parte de la Agenda 2030. Ahí te voy a corregir, en el plan de gobierno no se menciona nada de la Agenda 2030. Incluso cuando yo fui ministra de Planificación Nacional y Política Económica, yo tomé la Agenda 2030 y revisé todos los objetivos de esa agenda y todas las metas de esa agenda, que me parece que son más de 300 metas diferentes las que tiene la agenda. Y después de revisarlas, tomamos la decisión y publicamos un decreto de cuáles son las únicas metas de esa agenda 55 en las que a Costa Rica le interesa trabajar. Y son metas relacionadas con protección de los océanos, con agua potable, con lucha contra la pobreza, con proyectos de fortalecimiento ante el cambio climático, temas que no tienen ningún choque con los valores ni con la esencia del pueblo de Costa Rica. Ese decreto está ahí. Hay grupos, especialmente Fabricio Alvarado y el partido de Fabricio Alvarado, Nueva República, que abiertamente han dicho mentiras sobre mí con ese tema, que hoy aprovecho que usted me hace esa pregunta para desmentir abiertamente. Lo que yo hice como ministra de Mideplan fue más bien de esa agenda, repito, tomar lo que le hacía bien a Costa Rica en temas como los que ya le mencioné, porque también en esos temas viene cooperación internacional que muy bien le hace a nuestro país. Pero esa agenda es en el marco de las Naciones Unidas, hay una diversidad de países que forman parte, hay una pluralidad de necesidades diferentes, hay, por ejemplo, metas que nada tienen que ver con la idiosincrasia nacional y por eso yo hice ese ejercicio serio, incluso fui hasta un foro internacional a contar la experiencia de Costa Rica y cómo es posible defender nuestra soberanía ante cualquier agenda y aprovechar lo que sí le sirva al país. Lo que no tenga que ver con nosotros y que no nos interese, aquí no tiene cabida. Por eso circunscribimos 55 metas nada más, que son las que le hace bien a Costa Rica. Cualquier persona que diga otra cosa miente. Estamos ya en la recta final de este podcast. ¿Qué actividades va a acometer Laura Fernández en estos siguientes meses? ¿Va a concentrarse más en visitas a podcast, entrevistas o lo que fuera? ¿O va a haber un despliegue a nivel territorial donde vamos a ver a Laura Fernández en cada rincón del país? Bueno, yo soy, gracias a Dios, me considero una persona muy eficiente. Entonces tengo una mezcla de cosas en los meses que quedan de aquí a las elecciones. Ya empezamos las giras a lo largo del territorio nacional. Este fin de semana visitaremos varios puntos de la provincia de Alajuela, Cantón Central de Alajuela, estaré en Río Cuarto, estaré también en Sarapiquí de Heredia, en Grecia, en San Ramón, estaremos en varias partes, sin embargo no descuido también las reuniones con sectores. Hoy, por ejemplo, tengo una reunión importante esta tarde con la comunidad sorda de Costa Rica, con quienes hemos venido trabajando en propuestas. El plan trae una propuesta muy robusta para las personas con discapacidad, a quienes yo quiero darles un apoyo decidido en el fortalecimiento de su autonomía. También tengo muchas reuniones con cámaras, con grupos organizados y una agenda de medios que me interesa muchísimo para extender el mensaje. Y sobre todo, Otto, extender el mensaje en cuanto a la propuesta, los planes, los programas, las ideas, qué significa ser la candidata de la continuidad, a cuáles cosas le quiero dar continuidad, cuáles cosas nuevas quiero trabajar. Estoy trabajando, por ejemplo, en un proyecto chivísima
para desentrabar el AIA, para que la inversión en agua potable y saneamiento sea una realidad, planteando un nuevo mecanismo de contratación pública para ese tipo de proyectos que ya tienen financiamiento y que necesitamos meterles un shock de adrenalina y que caminen. Costa Rica tiene agua. No puede ser posible que se esté frenando el desarrollo por ausencia de disponibilidades de agua. Eso quiero resolverlo rapidísimo. Entonces, estoy en un mix de acciones, muy contenta, sin distraerme en los ataques de poca monta que otros candidatos me están haciendo, y la verdad es que disfrutando mucho del proceso. Muchas gracias, Laura. Unas palabras finales para nuestros seguidores. Claro que sí. Primero que todo, decirle a todas las personas que me están escuchando que queremos llevar adelante la continuidad transformadora del gobierno de Rodrigo Chávez. ¿Qué significa eso? Que seguiré trabajando por un Estado más eficiente, por poner orden en las finanzas públicas, por poner a trabajar a las instituciones públicas, con un modelo de desarrollo liberal en lo económico, pero conservador en lo social, donde queremos colocar a la dignidad humana y a las personas como el centro de todas las políticas públicas. Ustedes ya me conocen, saben que soy una persona con una larga trayectoria en el sector público, que soy hija de empresarios y que también conozco lo que cuesta sacar adelante un emprendimiento en el país. Y algo muy importante, yo no tengo curva de aprendizaje. Creo que Costa Rica no está para improvisaciones, así que los motivo a sumarse a este movimiento patriótico que está extendido a lo largo y ancho del país, a votar por mí en primera y ganar en primera ronda, y ojalá con la mayor cantidad de diputados posibles. Podcast con Otto Guevara.